emitió una contundente advertencia sobre el espacio aéreo de Venezuela. Dijo a aerolíneas, pilotos y hasta narcotraficantes que deben considerar la zona como cerrada. En un inédito pronunciamiento, Donald Trump dijo que el espacio aéreo venezolano y alrededor debe ser considerado como cerrado. El anuncio aumenta la presión sobre Nicolás Maduro, que según Washington es el cabecilla de la designada organización terrorista el Cartel de los Soles. Ayer, The New York Times informaba que la llamada telefónica entre Trump y Maduro ya había tenido lugar el pasado fin de semana y en ella el presidente de Estados Unidos habría advertido que multiplicaría las acciones militares si Maduro no abandonaba el poder en el corto plazo. El tráfico aéreo de Venezuela lleva una semana suspendido de facto desde que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió una alerta avisando del riesgo de volar sobre el país debido al empeoramiento de la situación de seguridad y la intensificación de la actividad militar. A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. De esta manera, el presidente Donald Trump lanzó una advertencia a nivel mundial sobre el cierre del espacio aéreo en Venezuela, en medio de la creciente tensión de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro y la lucha contra el narcotráfico en la región. Un anuncio posterior a la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación hace una semana de evitar sobrevolar territorio venezolano y sus alrededores por el aumento de la actividad militar y el riesgo de seguridad que representa. Nos afecta bastante porque por lo menos mucha gente que estaba afuera, que iba a pasar Navidades con sus familiares aquí, ya no lo pueden hacer. Y mucha gente que iba a visitar a sus familiares afuera tampoco lo puede hacer. O sea, nos quedamos encerrados aquí en Caracas, en Venezuela. Claro que nos afecta. En nada, porque si por lo menos las personas que van a venir se vienen, como mi hija, se vienen, se quedan en Cúcuta y después vienen si van a entrar. Sí hay un poquito de temor ahí, en este particular, ese de mí, o sea, hay que le vayan a pasar a ella, eso, en este transcurso pues de la vía. Pero bueno, yo no sé, de verdad que no siento miedo, siento como paz, no sé, de verdad. Una medida que llevó a las aerolíneas a modificar sus itinerarios e incluso suspender sus vuelos desde y hacia Caracas. Ante esta situación, el régimen suspendió las concesiones de operaciones a 6 compañías, entre ellas Iberia, Avianca y Latam Colombia. Oye, me parece algo injusto porque hay personas que necesitan viajar de repente a laborar, al negocio, a ver a la familia. Y nosotros los venezolanos no tenemos la culpa de esas situaciones, pues. Entonces somos los que pagamos las consecuencias de las cosas que están sucediendo. Pero este no ha sido el único pronunciamiento de Trump que ha llamado la atención. El pasado jueves anunció que las operaciones vía terrestre contra redes del narcotráfico comenzarán pronto. Desde Estados Unidos, el representante por Florida, Carlos Jiménez, y el senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham, respaldaron la decisión de Trump. Esto es hasta el final. Aprecio y respeto profundamente la determinación del presidente Trump de lidiar con los países del califato de la droga que habitan nuestro patio trasero, entre ellos Venezuela. Durante más de una década, Maduro ha controlado un estado narcoterrorista que está envenenando a Estados Unidos y ha forjado alianzas con organizaciones terroristas internacionales como Hezbollah. Es un líder ilegítimo, acusado de narcotráfico en tribunales estadounidenses, que mantiene el control de Venezuela mediante un régimen de terror. El firme compromiso del presidente Trump para poner fin a esta locura en Venezuela salvará innumerables vidas estadounidenses y dará a la hermosa gente de Venezuela nuevas oportunidades de vida. He oído que Turquía e Irán son un lugar maravilloso en esta época del año. Manuel Superville está con nosotros. Él es coronel jubilado del Ejército de los Estados Unidos, experto y consultor en Derecho Internacional y Seguridad Nacional. Gracias por estar con nosotros. Saludos. Gracias por la invitación. Gusto. ¿Qué pudo haber llevado a Donald Trump a anunciar, o más bien a sugerir, que el Estado o el espacio aéreo venezolano estaba cerrado después de lo que el New York Times describe como una llamada sin resultados? Bueno, lo más lógico, porque uno nunca sabe exactamente qué es lo que están pensando, pero lo más lógico es que esto es un paso normal cuando se esperen algún tipo de actividad militar contra un país en algún lugar para evitar lo más posible daños a civiles inocentes que estén en aviones al momento. ¿Y qué viene a agregar este
texto en redes sociales de Donald Trump cuando la semana pasada la FAA llamaba a las aerolíneas a extremar la precaución por la alta actividad militar en la zona. ¿Qué ingrediente nuevo agrega que Trump ahora sea el que escriba en redes sociales que las aerolíneas por favor eviten esta zona porque debería ser considerada cerrada? Bueno, es un, vamos a decir, un nivel un poco más serio, ¿no? Porque cuando la FAA dice que tengan precauciones, eso es un nivel de precaución, pero ya cuando el presidente manda directamente por redes sociales de que él considera que los cielos por encima de Venezuela están cerrados, eso es como mucho más absoluto y lleva un peso mucho más fuerte que lo anterior mencionado por el FAA. Ahora, yo quiero que me acompañe a revisar las reacciones que ha habido a esta noticia. Precisamente el régimen de Venezuela ya respondió a través de un comunicado en el que catalogó como una amenaza colonialista a la soberanía de Venezuela la advertencia del presidente Trump de un cierre total del espacio aéreo venezolano. Escuchemos. Venezuela denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo. Una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela. Este tipo de declaraciones constituye un acto hostil, unilateral y arbitrario incompatible con los principios más fundamentales del derecho internacional. ¿Es este un acto hostil en realidad? ¿Se trata en verdad de una agresión contra Venezuela o está todo dirigido puntualmente a crear mayor presión contra Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que las dos cosas. Yo no tengo duda de que el gobierno americano prefiere que el presidente Maduro se vaya voluntariamente a vivir a Turquía o cualquier otro lugar. Eso es lo preferible, pero si eso no ocurre, si él no se va, vamos a decir, voluntariamente, y no solamente él, pero todos los que están alrededor de él que participan en la corrupción que es el régimen de Venezuela, entonces habrán otras medidas, me imagino, porque yo creo que el nivel de fuerza, el poder de las fuerzas americanas que ya están ahí, después de todas las declaraciones que ha hecho el presidente Trump, al irse sin tomar algún tipo de acción definitiva y concreta y directa contra Maduro y el régimen, la verdad es que políticamente yo creo que sería intolerable para el presidente Trump. En días pasados, fíjese, Nicolás Maduro había afirmado concretamente esta misma semana que Venezuela estaba siendo sometida a una guerra psicológica por parte de Estados Unidos en alusión al despliegue militar en el Caribe. Recordemos lo que decía. Desde hace 17 semanas, fuerzas extranjeras imperialistas amenazan continuamente con alterar la paz del Mar Caribe, de Sudamérica y de Venezuela. 17 semanas de guerra psicológica, presiones inmorales que lejos de atemorizar a nuestro pueblo han despertado una fuerza fabulosa de resistencia, de conciencia nacional. Manuel, ¿se trata, como sugiere Nicolás Maduro, de solo una guerra psicológica o es algo que también debemos anticipar que se traduzca en hechos concretos? Bueno, mira, primero que nada, un comentario sobre la manera en que Maduro habla, que él habla de contra el pueblo venezolano, contra la nación, contra la soberanía, pero en realidad, desde el año pasado, cuando el pueblo votó, el pueblo actual venezolano votó en una gran cantidad, por un margen de 2-1, en contra de Maduro, el usar Venezuela y el pueblo venezolano como el ataque contra el pueblo por parte de Estados Unidos, yo creo que se ve que no es sincero, que eso es un acto político de su parte. Ahora, lo que está haciendo Estados Unidos normalmente, vamos a decir, bajo las normas internacionales, requiere que se haga una demanda, vamos a decir, en frente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La razón por cual hay que tomar algún tipo de acción contra el gobierno de Maduro, él y su gobierno,
Y eso obviamente no ha ocurrido. Así que, por una parte, esto es psicológico, porque están tratando de presionar a que Maduro se vaya voluntariamente, porque es beneficioso para todos, en realidad, hasta para él. Pero si no fuera a llegar, si él decide que se quiere quedar ahí y que va a seguir luchando y que va a llevar al pueblo venezolano a este riesgo, por casualidad caigan cohetes o lo que sea donde no deben de caer, aunque eso se va a evitar, yo estoy seguro, por parte de las fuerzas americanas. Yo creo que los ataques van a ir muy principalmente contra las baterías antiaéreas, primero, después contra los sedes de comando y control de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Pero en cualquier guerra, cualquier tipo de acción de combate, siempre hay un riesgo de algún tipo de daño colateral contra civiles inocentes. Y eso es lo que se trata de evitar en todos casos. Pero esto es no solamente psicológico. Yo creo que ya aquí Trump ha llegado a un punto en que algo tiene que ocurrir, sí, como él mismo dijo, o por la fácil o por lo duro. Le repito la pregunta, pero quizá de otra manera. Que Trump sugiera a las aerolíneas que deben considerar ese espacio aéreo como cerrado, ¿forma parte de lo que Maduro llama una guerra psicológica o es porque en verdad debería pasar algo en las próximas horas? La guerra psicológica ya lleva no solamente desde agosto de este año, esto viene desde hace tiempo atrás, yo creo que hasta desde la primera presidencia del señor Trump. Así que todo esto no es que sea uno o lo otro, es que son pasos que se van tomando y ya cuando llega a un punto de que él no aparentemente se va a ir voluntariamente, entonces ahí empieza, yo creo que va a haber acción militar. Ahora, después que comience, vamos a ir a esos ataques, como dije yo, contra las baterías antiaéreas y también los centros de control y comando de las Fuerzas Armadas, va a seguir la guerra psicológica. Van a haber, vamos a decir, de comunicaciones por radio al pueblo venezolano que se queden seguros en sus casas, etcétera. La guerra psicológica va a seguir y especialmente, más que nada, yo creo que comunicaciones hacia ciertas unidades militares de Venezuela para que digan, mira, apoyen al gobierno que fue elegido el año pasado, apoyen a esos y ustedes forman parte de un nuevo gobierno, una nueva Fuerzas Armadas de Venezuela para liberar a Venezuela de la dictadura que ya lleva ahí muchos años. Fíjese que siguiendo la línea de Maduro, el canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez, denunció una supuesta interferencia electromagnética en el Caribe. La acusación tiene lugar un par de días después de que Bloomberg presentara un análisis de datos satelitales y de reportes aeronáuticos que indicaba que el espacio aéreo venezolano estaba convertido en una zona de alto riesgo para la aviación comercial tras la persistente interferencia. Escuchemos. Denunciamos persistente interferencia electromagnética en el Caribe, particularmente sobre el espacio aéreo de Venezuela, provocada por el ofensivo y extraordinario despliegue militar de Estados Unidos en la región. Forma parte de la escalada de la agresión militar y la guerra psicológica contra el territorio venezolano, dirigidas a derrocar por la fuerza al legítimo gobierno de esta hermana nación de nuestra América. ¿Hay una interferencia electromagnética en el Caribe como denuncian Maduro y sus aliados? ¿Cómo funcionaría? Bueno, yo no tengo, vamos a decir, información directa de inteligencia de parte de Estados Unidos, pero vamos a asumir que es cierto. Y la verdad es que si viene algún tipo de acción militar, sería algo muy normal para crear ese tipo de interferencia electromagnética, precisamente para disminuir el riesgo de que aviones militares de Venezuela puedan volar y atacar fuerzas americanas en el Caribe. Así que no me sorprendería nada que eso está ocurriendo, que actualmente está ocurriendo, con el fin de reducir la capacidad militar de las Fuerzas Armadas de Venezuela. El objetivo en sí de esta interferencia, ¿cuál sería? Y le pregunto nuevamente cómo funcionaría. Es decir, si Estados Unidos está detrás, ¿qué mecanismos tiene para
interferir electromagnéticamente en las comunicaciones? Bueno, mire, en el mismo portaavión Gerald Ford, creo que hay por lo menos 2 aeronaves que tienen esa es su función, y lo que hace es que crea interferencia con las comunicaciones, no solamente entre los aviones de Venezuela con los comandos, pero también internamente dentro de Venezuela. Es decir, que si las fuerzas enemigas no se pueden comunicar entre ellas, eso reduce enormemente la capacidad de esas fuerzas. Y entonces, yo no soy técnico en cómo las olas electromagnéticas funcionan en el sentido de explicarlas así científicamente. Lo que sí sé es que ese es el propósito, de cortar, interferir con las comunicaciones entre las fuerzas de los enemigos. Manuel Supervielle, coronel jubilado del Ejército de los Estados Unidos, gracias por haber estado con nosotros. Saludos. Saludos a ustedes, muchas gracias. Feliz tarde.